Bueno, buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. En esta oportunidad nos va a estar compartiendo la palabra de Dios el pastor Dardo Leandi. Él es misionero de la iglesia en Carapachay. Él ha ido a fundar una iglesia en Campana. Es pastor de Campana y hoy está como misionero de Carapachay y también apoyado por Campana. Está fundando una iglesia en Villa del Parque. Así que es un hombre de la palabra. Lo que va a hacer en esta tarde es abrir la escritura y exponernos lo que la Biblia enseña. Así que preparemos nuestros corazones para este tiempo y antes me gustaría que me acompañen por favor al Salmo 100. Vamos a comenzar este tiempo leyendo el Salmo 100. Dice la palabra de Dios: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Y a pesar de que no podemos reunirnos y no podemos estar juntos, que es lo que anhelamos, que aunque sea por este medio podamos tener la actitud que dice el salmista acá en el versículo 1: Cantad alegres a Dios, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y que esa sea nuestra actitud ahora al cantar, que podamos hacerlo con entendimiento, que podamos hacerlo con gozo, que podamos meditar en cada verdad que vamos a cantar y luego al escuchar la palabra de Dios, que podamos estar atentos con un corazón sensible a la Escritura. Así que oramos y vamos a tener un tiempo de alabanza al Señor. Padre, estamos agradecidos por un domingo más, que, Señor, aunque extrañamos juntarnos, aunque sabemos que esto no es lo ideal ni es tu plan es que tu voluntad revelada en tu palabra es que nos congreguemos. Y nos duele no poder hacerlo, pero aunque sea, te damos gracias porque por estos medios podemos de alguna manera escuchar tu palabra, alabar tu nombre, estar conectados y por eso te damos gracias. Te pedimos, por favor, que tú nos ayudes ahora al cantarte, que lo podamos hacer con entendimiento, con sabiduría, que podamos meditar en las letras que vamos a cantar, que realmente podamos adorarte en espíritu y en verdad. Y luego al escuchar tu palabra te pedimos por favor que tú la uses, que tú nos hables, nos pastorees, nos ayudes a tener corazones humildes, sensibles a tu voz y que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de la palabra. Por favor, Señor. Todo para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cantemos juntos. Ven y glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Ven y glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En el Dios ya nos redimió.
Queridos hermanos, como ya creo que todos saben, oramos cada domingo en nuestras congregaciones por la obra que Dios está haciendo en la costa atlántica. No oramos simplemente por Santa Teresita, sino por la costa atlántica, porque sabemos la necesidad que existe allí, y como dice Primera Tesalonicenses 1:8, nuestro deseo, nuestra oración es que a partir de ustedes se divulgue la palabra de Dios por toda la extensión de la costa, todos esos pueblos y ciudades que necesitan el Evangelio. Así que les saludo de parte de nuestras iglesias. Es un honor, un privilegio poder participar en el ministerio, predicando en esta oportunidad la palabra de Dios. Así que les invito a abrir la palabra de Dios en esta oportunidad, Primera de Pedro, capítulo 1. Les invito a leer conmigo el versículo 3, voy a leer en la versión de las Américas. Dice aquí la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bendita palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, ahora, Señor, en la exposición de tu palabra, pedimos, como tu misma palabra lo dice, que alumbre nuestros ojos, que tu palabra nos santifique, que tu palabra moldee nuestro carácter, que tu palabra nos ayude a glorificar tu nombre cuando la pongamos por obra, en la práctica, en fe. Señor, ayuda a tu pueblo y a los que no son tu pueblo, Señor, que tú los incorpores por el poder del Evangelio a tu pueblo santo, a tu pueblo redimido. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro comienza con una expresión, bendito sea Dios, que es una expresión popular. Pero mucha gente no sabe que esta expresión popular es usar el nombre de Dios en vano. Es la transgresión del tercer mandamiento de la ley de Moisés, la ley de Dios. Pero Pedro aquí dice, bendito sea el Dios, y continúa la oración allí. Es una expresión hebrea que se usaba en la adoración del pueblo de Dios. Un ejemplo de su uso lo vemos en la oración de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, donde encontramos en Lucas 1:18 a Zacarías orando así: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. También en el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo para ilustrar la expresión. Primera de Crónicas 16:36 dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo, amén, y alabó al Señor. Y podemos citar muchísimos ejemplos más. Los cristianos usaron esta expresión, bendito sea Dios, con una bendita y gloriosa añadidura. En el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo esa conexión del Dios de Abraham, el Dios del Antiguo Testamento, con Jesucristo. En una unidad que los cristianos sostenemos y entendemos al leer las Escrituras. Vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como esa unidad preciosa, esa revelación de Dios progresiva, en la cual Jesucristo es el centro glorioso de esa gran historia. Esta revelación progresiva que comenzó en Génesis con Moisés y terminó con el apóstol Juan en Apocalipsis, esa unidad preciosa que es la palabra de Dios y Cristo uniendo toda esa revelación, siendo Él mismo el centro glorioso, el
el centro glorioso de esta metanarrativa. Y el Señor Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías de las Escrituras, del Antiguo y el Nuevo Testamento, de la Biblia. Cuando el Señor pregunta a sus discípulos en Mateo 16:15, Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la confesión de fe de la Iglesia, que fue agregada a las oraciones de los cristianos a través de toda la historia. Y Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Pedro está alabando al Dios de la antigüedad, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el único Dios verdadero, el Dios de la creación, el Dios de la revelación, que ahora se ha manifestado por medio de su Hijo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro está alabando a Dios por su misericordia, versículo 3, su misericordia para con los elegidos, como lo hace Pablo también en Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa expresión bendito tiene una implicación de que Dios es bendito porque es digno de ser alabado. Digno de ser alabado por muchas razones. En primer lugar, porque Él es Dios. Pero aquí Pedro lo alaba específicamente, observa en versículo 3, por su grande misericordia. Su misericordia, esa bondad de Dios para con el culpable y el miserable pecador. Esa misericordia gigante, enorme, incomprensible para con los elegidos. Como dice Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Esa compasión que Él tuvo por nuestra miseria. La salvación es un asunto de misericordia. Efesios 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, su gran misericordia, las riquezas de su misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Su misericordia ha sido gigante. Y Pedro está comenzando esta oración. Después del saludo comienza con esta expresión de adoración. Bendito sea Dios por su misericordia, por su gran misericordia. En el versículo 2 habló de la elección de Dios. Dios nos eligió para salvación. Ahora en los siguientes versículos va a desarrollar la doctrina de la salvación, varios aspectos de nuestra salvación, y va a alabar a Dios por sus misericordias para con nosotros. Pero en esta oportunidad quiero hablar específicamente de este primer asunto. Bendito sea Dios porque en su misericordia básicamente comienza por la regeneración, por el nuevo nacimiento. Observen, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En el tiempo del Nuevo Testamento
también había otro significado para esta expresión nacer de nuevo. Los judíos decían que cuando un gentil, un pagano, se convertía al judaísmo, básicamente nacía de nuevo. Un rabino llamado José dijo: el prosélito que abraza el judaísmo es como un niño recién nacido. El rabino Judá explica que el convertido del paganismo al judaísmo es como un bebé de un día de edad. Estaba en la mente de los judíos el concepto de nacer de nuevo cuando un gentil se convertía supuestamente a la fe verdadera, es decir, al judaísmo. Le llamaban el nuevo nacimiento, nacer de arriba, nacer de Dios. En Juan 3, el maestro fariseo Nicodemo fue a conversar con Jesús de noche y leemos en Juan 3:3 que Jesús le responde y le dice: en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La misma expresión que usa Pedro aquí. No sabemos si en esa noche Pedro estaba presente, no lo dice Juan. Pero sí sabemos que Nicodemo quedó totalmente devastado por la respuesta de Jesús. No esperaba algo así. Alguien dijo que la prescripción que Jesús está haciendo para Nicodemo era como un consejo para remodelar una cocina con dinamita. La expresión de la cara de Nicodemo. Porque está usando esta expresión que ellos usaban para ganar a los paganos para su religión. Ahora Jesús la está aplicando a Nicodemo, que era un líder inmenso, un líder teológico, un maestro de Israel. Él, vaya a saber la expresión de su rostro, porque Juan dice en el versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario de nuevo. Él estaba asombrado. Jesús está diciendo que Nicodemo está tan perdido como un gentil pagano, que debía nacer de nuevo como cualquier otro pecador, que su religión no le servía en absoluto, una religión de obras, una religión de salvación por obras, es inservible. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y Juan está ilustrando en este encuentro de Jesús con Nicodemo lo que había estado diciendo en el capítulo 1 cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan está diciendo, el hecho de convertirse en un hijo de Dios, de entrar en la familia de Dios, es una decisión de Dios, no de un ser humano. El nuevo nacimiento no es por una iniciativa humana, es un acto milagroso, soberano de Dios. Por eso Pedro dice, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Toda persona que ha nacido de nuevo debe tener esta expresión de alabanza hacia Dios en su corazón, de reconocer que si ha nacido de nuevo, es por una iniciativa de Dios y debe adorar al Señor desde lo más profundo de su corazón y decirle: bendito sea Dios, porque si yo he nacido de nuevo es un acto de tu gran misericordia, Señor, porque yo merecía la muerte, yo merecía el infierno, la condenación. ¿Y qué he recibido a cambio? Tu salvación. Oh, bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Es lo que Pedro está expresando aquí. El verbo indica que es una obra que Dios hizo en nosotros. Somos recipientes, receptores pasivos de este milagro de Dios, del nuevo nacimiento. Fue Él que nos hizo nacer de nuevo, como el primer nacimiento, que si bien nosotros nacimos, no fuimos por nosotros que llegamos a la vida. Hemos recibido la vida, hemos nacido por una iniciativa de nuestros padres, se nos dio la vida. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad.
la misma idea. Dios inició y concluyó y efectuó esta obra poderosa, milagrosa en nosotros, haciéndonos nacer de nuevo. En este versículo de Santiago dice, por la palabra de verdad. Este nuevo nacimiento también se le llama regeneración, y la regeneración es un acto de Dios. Es un acto de Dios. Es una iniciativa de Dios y es un acto de Dios. No hay dudas que el nuevo nacimiento produce en nosotros una transformación radical en relación al pecado. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay un cambio, hay un antes y un después cuando Dios interviene en una persona y le hace nacer de nuevo. Y esta verdad tiene implicaciones prácticas. Dice el versículo 3 de Primera de Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Alabamos a Dios. Bendito sea Dios por la obra de Dios en nosotros. Si has nacido de nuevo es por su gran misericordia. Es el milagro más grande de Dios en levantarnos de los muertos y darnos vida, como dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Santiago agrega, Él de su voluntad. No fue de nuestra voluntad. No es que nosotros abrimos el corazón a Jesús, que nosotros decidimos por Jesús. No, fue un acto de su voluntad. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Santiago dice en capítulo 1, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La centralidad en nuestra regeneración, la centralidad de la palabra de Dios en nuestro nuevo nacimiento. Si una persona va a nacer de nuevo, el Evangelio está presente, está explicado y está entendido. Y ese poderoso Evangelio es creído. Hay una regeneración. Si no hay una proclamación del Evangelio, no puede haber regeneración. Y es más, cuando hay regeneración, hay comprensión del Evangelio. Porque Dios nos da vida y abre nuestros ojos, quizás hasta simultáneamente, para entender y creer el Evangelio. Somos elegidos, dice el versículo 2. Los elegidos serán salvos, sin dudas. No puede ser de otra forma. Pero ellos, los elegidos, tienen que escuchar la palabra de verdad, el Evangelio. La salvación es del Señor, no hay dudas, pero el evangelismo es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia debe proclamar el Evangelio. Aun cuando nosotros, como congregación, como iglesia, como cristianos, hagamos esa parte de proclamar el Evangelio de forma clara, y lo hagamos de forma correcta, finalmente el que produce el nuevo nacimiento es Dios. Es Dios. Escuché a un profesor en un seminario, este profesor de predicación expositiva llevó a sus alumnos a un cementerio muy cercano, a pocos metros del seminario, y allí los reunió alrededor de una tumba y le dijo a uno de sus alumnos que predicara al muerto que estaba allí en esa tumba. Predícale, siguiendo el modelo de Ezequiel 37, donde el profeta debía predicar a un valle de muertos, de gente muerta, de huesos, de cadáveres, huesos humanos. Claro, parecía una broma, todos comenzaron a sonreír y una broma de mal gusto, pero el profesor seriamente insistió y el maestro insistió que el alumno comenzó a predicarle. Y el maestro preguntó, ¿qué pasó? ¿Hay respuesta? El alumno dijo obviamente que no, porque está muerto. El maestro dijo, alumnos, predicamos a muertos.
Si Dios no interviene, no pasará absolutamente nada. Y esto es exactamente por lo que Pedro está alabando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. El apóstol Pedro había puesto toda su esperanza al seguir a Jesús, su maestro. Pedro había dejado el negocio de la pesca, un negocio rentable. Había abandonado todo había quedado atrás. Los apóstoles, de la misma forma, ellos esperaban que Jesucristo era el Mesías, que iba a cumplir las profecías, que iba a reinar, y ellos iban a reinar con él, en pos de su maestro y futuro rey de la nación. Habían dejado todo atrás, habían abandonado todos sus quehaceres. En una oportunidad el corazón de ellos quedó expuesto, corazones interesados, cuando en Mateo 19:27 Pedro dice: «He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos?». Corazón lleno de especulaciones y ambiciones personales. Pero esa esperanza quedó destruida al ver cómo su maestro, su líder, su Señor era crucificado allí. Ellos quedaron emocionalmente quebrantados y ahora, junto con Jesús, sus anhelos y esperanza estaban muertos. Quiero que piensen en esas horas entre su muerte y la resurrección, entre ese viernes y el domingo por la mañana, el tiempo más sombrío y triste de los discípulos, sin esperanza, horas oscuras de luto. Jesús estaba muerto en la tumba y la esperanza de ellos también, junto con Jesús, una esperanza muerta, un Salvador muerto, una esperanza muerta. Y esta es la marca distintiva del Evangelio, a diferencia de todas las demás religiones. Dice aquí que nuestra esperanza es viva porque Jesucristo está vivo. Dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nuestro Salvador está vivo, gloria a Dios. Nuestro Salvador, con quien interactuamos por la fe, está vivo, resucitado de los muertos, corporalmente tal como Él lo prometió. Y su iglesia tiene una esperanza viva. Él vuelve por su iglesia. Él vuelve a reinar. Ese es nuestro Dios. Adoramos al Señor. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo nacer por su gran misericordia y nos dio esta esperanza viva, porque Jesucristo nuestro Señor vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio, Señor, porque anunciamos por medio de Jesús el perdón de los pecados y vida eterna, un Salvador que se levantó de la tumba, un Salvador vivo, que es misericordioso, que cuando un pecador se arrepiente y cree, puede estar seguro que tú cumples tu palabra, que el que cree tiene vida eterna. Señor, gracias por tanta misericordia para con nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Un día el cielo lleno fue de su gloria. Un día el pecado más negro no pudo ser. Vino Jesús a nacer de una virgen. Vivió entre los hombres, mi ejemplo es Él. El Verbo fue hecho carne, luz brilló entre nosotros.
su gloria reveló. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado el cargo todos mis pecados, resucitamos, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día. Un día lo llevaron al monte Calvario, un día lo clavaron, murió en una cruz, sufriendo angustia, rechazado y odiado, cargó nuestros pecados, Él es mi redentor. Manos que sanaron en la cruz clavadas, tomó mi lugar. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado el cargo todos mis pecados, resucitando, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día. Un día la tumba no pudo ocultarlo, un día la piedra de la tumba se abrió, luego resucitó y la muerte Él venció, subió al cielo, es mi Salvador. La muerte y la tumba quisieron detenerlo, de levantarse otra vez. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado el cargo todos mis pecados, resucitando, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día, glorioso día. Un día la trompeta sonará, Él viene, un día los cielos con su gloria brillarán. Un día vendrá el Cordero de Dios, Cristo es mi Salvador. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado el cargo todos mis pecados, resucitando, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día, glorioso día, oh glorioso día.